Hola, buen día. Segunda parte, mecánica de fluidos. Ahora vamos a trabajar con dos ecuaciones importantes. Una es la ecuación de continuidad y la otra es la ecuación de Bernoulli. En el video anterior habíamos visto definiciones de presión, presión atmosférica, presión absoluta, presión manométrica. Más que nada habíamos trabajado con la estática de fluidos. Ahora vamos a arrancar con la dinámica de fluidos. Cuando trabajamos con mecánica de fluidos, vamos a definir el flujo, el fluido como un fluido ideal, que sea incompresible y que no tiene ninguna fricción interna por el momento, ni tiene una fricción contra las paredes de la tubería que lo transporta. Entonces, para arrancar, vamos a tomar casos ideales donde el flujo del fluido es ideal, es un fluido incompresible. Y después vamos a complejizarlo un poquito más. Pero en primera instancia esto: un fluido que fluye a través de una cañería, que es incompresible, que no tiene viscosidad interna y tampoco tiene fricción con las paredes de la tubería. Vamos a ver el tema de la ecuación de continuidad. Supónganse que ustedes tienen un elemento del fluido, tienen un pistón y empujan ese fluido una determinada distancia delta X. Ese fluido, al ser incompresible, esa distancia delta X va a desplazar el fluido hacia adelante, digamos. El fluido se va a desplazar esa misma distancia adelante, la misma distancia que empuje con el pistón. Quiere decir que el volumen desplazado va a ser el mismo, que me da el delta X por el área transversal al flujo de ese fluido. Entonces, vamos a definir en primera instancia el caudal como ese delta de volumen que viene dado por área por delta X en un intervalo de tiempo dado. Ese volumen que yo desplazo en esta primera parte tiene que ser igual al volumen desplazado en esta segunda parte por el volumen, porque el líquido o el fluido es incompresible. Por ahí voy a hablar de líquido porque los gases son compresibles. Entonces, por lo general, cuando estamos hablando de un fluido, hablamos de líquidos. Pero bueno, ese caudal también se puede definir como reemplazando el delta de volumen, que es el área por el delta X que fue desplazado. En la ecuación de caudal me va a quedar área por delta X sobre delta T, y delta X sobre delta T es la velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que el caudal desplazado en un intervalo de tiempo dado tiene que permanecer constante, ya que el área transversal es constante y el delta X es constante. Este es un caso particular, donde tengo una tubería que es cilíndrica. Es un caso muy particular como para que se vea la deducción en forma sencilla. En la próxima diapositiva vamos a verla un poquito más compleja. Entonces, si el caudal es el área transversal por la velocidad y el caudal tiene que permanecer constante en estas dos instancias, en estos dos tramos, entonces la multiplicación entre el área por la velocidad tiene que permanecer constante. Y esto es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Vamos a ver un poquito una deducción un poco más compleja. Esta era como para que se entienda en forma sencilla cuál es la relación que hay entre caudal, velocidad, el desplazamiento X y el desplazamiento T y el área transversal. Tomemos un caso un poquito más complejo. En este caso el fluido se desplaza y tomamos un elemento de volumen diferencial de B que se desplaza. Ese diferencial de B que se desplazó tiene que ser el mismo que se desplaza más adelante en esta segunda etapa, digamos, en este segundo elemento, porque el fluido es incompresible. En ese desplazamiento la masa no tiene que cambiar, porque el fluido
va a decir el fluido es incompresible, entonces la masa no cambia. La relación que hay entre el volumen este que tenemos, que es el diferencial de S, porque tomamos un volumen muy pequeño, un diferencial de volumen, con lo cual la distancia esta diferencial de S para formarme este pequeño cilindro, el diferencial de volumen va a ser el diferencial de S por el área transversal. No importa la forma que tenga el área transversal. Entonces, si de la definición de velocidad vemos que diferencial de S sobre diferencial de T es la velocidad. Entonces el diferencial de S va a depender de la velocidad por el diferencial de T. Y vamos a definir la densidad como la masa dividido el volumen. Ya lo habíamos definido en la primera parte del primer video. De acá podemos decir que la masa es igual, si despejamos esto, la masa es igual a la densidad por el volumen. Y si el volumen es un volumen diferencial, como la densidad de constante, fluido incompresible, entonces el diferencial de masa va a ser igual al diferencial, la densidad por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen, como vemos, es el área transversal por el diferencial de S. Y vemos que la velocidad es el diferencial de S sobre el diferencial de T, como les había dicho. De ahí despejamos el diferencial de S, que es V por diferencial de T. Considerando todo esto, podemos decir que el diferencial de V va a ser A, el área transversal en ese elemento, por la velocidad por el diferencial de tiempo. Y el diferencial de masa va a ser la densidad por el área, por la velocidad, por el diferencial de tiempo. Con lo cual, si tomamos el elemento 1 y el elemento 2 en el mismo instante, se tiene que conservar, tiene que ser igual el diferencial de volumen que se maneja, o el diferencial de masa en realidad, porque la masa no puede variar. Entonces, la densidad es constante, se puede simplificar. Si tomamos el mismo intervalo de tiempo, el mismo diferencial de tiempo para los dos volúmenes, entonces, para los dos diferenciales de volumen, entonces el diferencial de tiempo es el mismo. Con lo cual, simplificando estos términos, nos queda que la ecuación de continuidad es la misma que la obtenía anteriormente. El área transversal por la velocidad en el elemento 1 tiene que ser igual a la instancia, al área transversal en el elemento 2 por la velocidad del fluido en ese elemento 2. Entonces esta es una ecuación muy importante que nos va a servir para poder determinar velocidades a lo largo de una cañería, si esa cañería varía en su área transversal. Si no varía en el área transversal, la velocidad en el elemento 1 tiene que ser igual a la del elemento 2. Pero si varía, sí va a haber una variación de la velocidad. Entonces, la ecuación de continuidad nos indica la relación que hay entre el área y la velocidad en distintos elementos de volúmenes del flujo del fluido. Vamos a definir el caudal. Acá lo define como rapidez de flujo de volumen, que es el caudal, como la multiplicación entre el área por la velocidad del fluido en la dirección en que está fluyendo. Bueno, el otro concepto, vamos a hacer un problemita. Dice, por una tubería de 2 pulgadas de diámetro interno circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 3 metros por segundo. Calcular la magnitud de la velocidad que llevará el agua al pasar por un estrechamiento de la tubería donde el diámetro es de media pulgada. O sea, pasamos de un diámetro de 2 pulgadas a un diámetro de media pulgada, y cuando pasa por el área que tiene diámetro de 2 pulgadas, la velocidad es de 3 metros por segundo. Bueno, según la ecuación de continuidad, se tiene que mantener que el área transversal por la velocidad tiene que ser constante en los dos puntos. Y para determinar la velocidad en el elemento 2, vamos a despejar la velocidad 2 de la ecuación de continuidad. Lo que nos queda
A1 sobre A2 por B1. Entonces lo que necesitamos conocer es la relación que hay entre las áreas y la velocidad. Obviamente que ya la conocemos, que es 3 metros por segundo. No tenemos la relación que hay entre las áreas, pero sí tenemos los diámetros. Y como la tubería es circular, entonces vamos a usar la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4 para determinar las áreas. Entonces la relación que hay entre área 1 y área 2 es área 1 pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4 y área 2 pi por diámetro al cuadrado sobre diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Entonces, como pi y 4 se puede simplificar, vamos a tener una relación entre los diámetros. Como estos dos diámetros están en un cociente y tienen la misma potencia, lo que se puede hacer primero el cociente y después elevar al cuadrado. Entonces acá lo importante para sacar la relación es que nosotros tengamos los dos diámetros expresados en la misma unidad. No hace falta que transformemos al sistema internacional o a un sistema en específico o a una unidad en específica. Sí tienen que estar los dos en la misma unidad. Como las unidades se van a simplificar, el resultado va a ser adimensional, va a ser un número que vamos a reemplazar en la ecuación de continuidad para determinar la velocidad. Entonces, el resultado de la relación entre las áreas es de 16. La velocidad en el elemento 2 va a ser 16 por la velocidad en el elemento 1, lo cual nos da una velocidad de 48 metros por segundo. La velocidad, cuando se reduce de 2 pulgadas a media pulgada el diámetro de la tubería, es 16 veces mayor. Entonces, cuando tenemos una reducción o una ampliación en el diámetro, la ecuación de continuidad nos permite, conociendo las áreas y una de las velocidades, determinar la otra. Lo siguiente es la ecuación de Bernoulli, que tiene una deducción similar, que no la voy a hacer. Sí vamos a tener en cuenta que nos está relacionando la presión del fluido, la energía, la presión debida a la energía potencial y la presión debida a la energía cinética que tiene el fluido. Esta relación tiene que permanecer constante para un fluido. De nuevo, el fluido tiene que estar en un flujo estable, tiene que ser incompresible y no tiene que haber fricción interna, no tiene que haber viscosidad, tampoco tiene que haber fricción contra la superficie de la tubería. Entonces, es una ecuación ideal. Ya vamos a ver más adelante cómo la vamos a llevar a una aplicación real, digamos. Pero primero utilicémosla para hacer algunos cálculos en situaciones ideales. Por ejemplo, tenemos una tubería, que es la que se muestra en la figura, en la que se tiene un estrechamiento. En ese estrechamiento se desea determinar la presión de la tubería en el punto donde hay estrechamiento. Se conoce la presión inicial cuando para el diámetro más grande, se conoce el caudal que fluye a través de la tubería y se conoce la densidad relativa del fluido. Entonces la tubería pasa de un diámetro interior de 150 milímetros a un diámetro de 75 milímetros. El caudal es de 0,1 metros cúbicos por segundo y la densidad relativa es de 0,7. La presión que se mide antes del estrechamiento es de 500 kilopascales. Bueno, ¿cómo se va a tomar el flujo a lo largo de un eje transversal que está centrado en la tubería? Las alturas a la que se va a tomar se va a considerar el flujo van a ser las mismas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando planteemos la ecuación de continuidad,
vamos a tener que la presión en 1, que conocemos que es de 500 kilopascales, más la presión debida a la altura 1, más la presión debido a la velocidad en el punto 1. Punto 1 estamos tomando como este punto donde se mide la presión antes del estrechamiento. Va a ser igual a la presión 2, que es la presión después del estrechamiento, la presión debida a la energía potencial en el punto 2 y la presión debida a la velocidad en el punto 2. Entonces acá vamos a ver que como el eje se mantiene a la misma altura, nosotros vamos a tener que la altura es la misma para los dos puntos, digamos, para el punto 1 y para el punto 2. También de ahí vamos a poder eliminar ese término, con lo cual la ecuación de Bernoulli nos queda un poco más simplificada. De acá vamos a poder despejar la presión 2, que es la que nos está interesando. De esta ecuación lo que conocemos, por un lado es la presión 1, lo que estamos intentando averiguar es la presión 2. La densidad también conocemos, sabemos que la densidad relativa es 0,7, pero no conocemos las velocidades, ni V1 ni V2. Entonces vamos a necesitar calcular esas velocidades. Sí conocemos el caudal, que es de 0,1 metros por segundo al cuadrado, y según la definición de caudal es el área por la velocidad, que era también parte de la ecuación de continuidad. Entonces podemos, con esta relación, decir, bueno, la velocidad es el caudal sobre el área transversal. Como conocemos los diámetros, vamos a poder determinar la velocidad para el punto 1 y el punto 2, antes del estrechamiento y después del estrechamiento. Entonces, considerando que la velocidad es el caudal sobre el área y conociendo P1 vamos a poder determinar P2. Para eso tenemos dos opciones. Por un lado podemos decir, bueno, reemplazamos donde va B1, caudal por A1 elevado al cuadrado, y donde va B2, caudal sobre A2 elevado al cuadrado, y resolver esta ecuación, porque el caudal conocemos y las áreas podemos calcular. Entonces podemos despejar P2, que es lo que estamos queriendo conocer. Nos queda la ecuación de esta forma, y si prestamos atención, un medio se repite en esta y en este término, la densidad también, y Q al cuadrado también se repite en los dos términos. Entonces podríamos sacar un factor común y nos va a quedar de esta forma. Entonces lo que nosotros necesitamos conocer es 1 sobre el área para la parte 1 y la parte 2. Entonces el caudal conocemos, la densidad conocemos, vamos a determinar 1 sobre el área. La definición de área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Nosotros necesitamos conocer la inversa. Entonces 1 sobre el área va a ser al revés, o sea, invertimos la fracción, 4 por pi por el diámetro al cuadrado. Para antes del estrechamiento, que era de 150 milímetros, nos quedan 15 metros. Y al resolver esto nos queda un valor de 56,6 sobre metros cuadrados, porque metros cuadrados queda abajo. Que si me fijo, la relación 1 sobre área 1 tiene que tener en el denominador la unidad. Hacemos el mismo proceso para el área 2 y el resultado es 226,4 metros cuadrados. En este caso el estrechamiento queda en 75 milímetros. Cuando obtenemos estos valores, 1 sobre A1 y 1 sobre A2, lo único que nos queda es reemplazar todos los datos que ya conocemos. Entonces reemplazamos, tenemos los dos valores de 1 sobre área calculados para el área 1 y el área 2, y tenemos la ecuación. En esa ecuación vamos a reemplazar los valores. 500 kilopascales era la presión 1, vamos a ponerlo en pascales, que son 500.000 pascales. La densidad era 0,7, la densidad relativa. Para determinar la densidad tenemos que multiplicar por 1000, que es la densidad del agua. Siempre vamos a tener relativa al agua, entonces 0,7 por 1000 son 700
kilogramos por metro cúbico. El caudal es 0,1 metros cúbicos por segundo. Y tenemos las relaciones de la inversa de las áreas. Cuando realizamos estos cálculos, nos quedan 500.000 pascales, que era un dato, y este cálculo nos queda en 168.187 pascales. Cuando realizamos las restas, nos queda 331.813 pascales. Y si lo pasamos a kilopascal y lo redondeamos, quedaría aproximadamente en 331,8 kilopascales. Entonces fíjense cómo fuimos determinando con la ayuda de la ecuación de continuidad en los datos de velocidad. En este caso fuimos reemplazando los valores que obtuvimos en la ecuación. Vamos a tener una segunda opción, que es decir, yo no quiero hacer todo un despeje algebraico de Q sobre A. Voy a determinar las velocidades en el punto 1 y en el punto 2. Y una vez que tenga las velocidades, reemplazo y obtengo el resultado. Entonces, para determinar las velocidades, como conocemos el caudal, vamos a necesitar conocer las áreas. Aplicamos la fórmula de área y obtenemos las áreas, tanto el área 1 como el área 2. Una vez conocidas las áreas, podemos determinar las velocidades como Q dividido área. Q dividido el área 1 va a ser la velocidad 1, nos da 5,7 metros por segundo, y la velocidad 2 es Q sobre área 2, nos da 22,6 metros por segundo. Ahora conocemos las dos velocidades, conocemos las densidades y conocemos la presión. Entonces, reemplazamos los valores, como hicimos en el caso anterior, teniendo en cuenta que la densidad es 700 kilogramos por metro cúbico. Consideramos las velocidades y realizamos el cálculo. Una vez que realizamos el cálculo nos da 332.606 pascales, aproximadamente 332,6 kilopascales. Fíjense que hay una pequeña diferencia entre el resultado obtenido anteriormente y el que obtuvimos ahora. El anterior era 331,8 y este es 332,6, porque el resultado va a depender de los redondeos que hagamos cuando calculamos las áreas y cuando calculamos la velocidad. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que estén dentro del orden de magnitud, cerca de los 332 kilopascales. Bueno, veamos un siguiente ejercicio en el que nos piden que determinemos la presión en el punto 2. Dice, un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro y la presión manométrica es de 345 kilopascales. Y la velocidad de flujo es de 3,2 metros por segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro, quiere decir que hay un ensanchamiento, y se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Si suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema, quiere decir no hay fricción con las paredes, no hay viscosidad, entonces nos está pidiendo que se calcule la presión en la sección 2. Y tenemos la gráfica donde tenemos un nivel, tenemos en la sección 2 está a una altura H2 y la sección 1 está a una altura H1. Esto sería el I2 y el I1. Tenemos la velocidad en el punto 1, pero no tenemos la velocidad en el punto 2. Entonces, en primera instancia, vamos a considerar que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Cuando nosotros no tengamos datos de la temperatura del agua, vamos a considerar el valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y vamos a plantear la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli relaciona las distintas presiones en la sección 1 y en la sección 2. Vamos a ver qué datos tenemos de esta ecuación. Podemos despejar la presión 2, que es lo que nos está pidiendo. Pasamos este término, densidad por G por I2, al otro miembro a restar, y también el término cinético también a restar. Nos queda la ecuación de P2 expresada de esta forma. De esto podemos tener en cuenta que tanto ρ por G aparece acá y acá, entonces podemos sacar un factor común con esta
con este término y este término, y lo mismo con el término cinético, lo cual nos va a simplificar un poco la ecuación para la resolución. Entonces, acá fíjense que vamos a tener I1 menos I2, I1, que es la más chica, menos I2, vamos a tener un valor negativo, y vamos a tener B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Entonces, de esta ecuación, nosotros vamos a ver qué términos tenemos. P1 tenemos, vale 345.000 pascales. La densidad sabemos, es de 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad sabemos, es 9,8 metros por segundo al cuadrado. La diferencia de altura, sabemos, es de menos 2 metros cuadrados. Pues fíjense que se tiene una diferencia de altura de 2 metros. O sea, H2 menos H1 es de 2 metros. Pero entonces I1 menos I2 o H1 menos H2 va a ser de menos 2 metros. La densidad habíamos dicho que la conocemos, y el valor de B1 también conocemos. Lo que no conocemos es el valor de B2. Es lo único que nos estaría faltando en esta ecuación como para reemplazar los valores y obtener el resultado que nos están pidiendo. Entonces, vamos a usar nuevamente la ecuación de continuidad para poder determinar B2. Para determinar B2, vamos a despejar de la ecuación de continuidad B2 y vamos a ver que B2 es la relación de área 1 sobre área 2 por B1, igual que habíamos hecho en cada uno de los casos anteriores. Entonces, para determinar esa relación, usamos la fórmula pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi 4 se puede simplificar, me queda la relación de diámetros como en el caso anterior, y siempre tengo que tener en cuenta que los diámetros tienen la misma unidad, no importa en qué unidad, pero tienen que estar en la misma unidad. El resultado es 0,25, o sea que la velocidad 2 va a ser 0,25 veces la velocidad 1. Una vez que reemplazamos ese valor, lo hacemos 0,25 por 3, nos da 0,75 metros por segundo. Entonces ahora conocemos la velocidad 2. Nos queda reemplazar en esta ecuación esos datos y obtener la presión en el punto 2. Reemplazando los valores que tenemos, obtenemos que la presión en el punto 2 es de 329.619 pascales, o aproximadamente 329,6 kilopascales. Fíjense que en la mayoría de estos ejercicios nos vamos a valer tanto de la ecuación de Bernoulli como de la ecuación de continuidad para poder tener todos los datos y resolver la situación problemática que nos están planteando. Bueno, veamos un siguiente ejercicio en el que vamos a tener el transporte de un líquido que va a descargar libremente a la atmósfera. Se dice en la figura, el fluido es agua y descarga libremente a la atmósfera para un flujo másico de 15 kilogramos por segundo. Ahí quiere decir que el transporte del fluido es de 15 kilogramos por segundo. Determine la presión en el manómetro, o sea, el P1 que está indicado acá. Tenemos que el diámetro en la sección 1 es de 8 centímetros, y el diámetro a la salida del tubo es de 5 centímetros. La diferencia de altura que hay entre las dos secciones es de 12 metros. Y el chorro está libre, tiene una salida libre a la atmósfera. Esto es interesante porque vamos a considerar que la salida que está libre a la atmósfera está a una presión manométrica 0. Tengan en cuenta que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Cuando el líquido sale a la atmósfera, la presión absoluta del líquido es igual a la de la atmósfera. Entonces, la presión manométrica tiene que ser 0, porque la presión absoluta es igual a la atmósfera. Y si yo hago la igualdad presión absoluta, que es presión atmosférica, igual a presión atmosférica más presión manométrica, para que esa igualdad se mantenga, la presión manométrica tiene que ser 0. Entonces, siempre que el fluido esté
abierto a la atmósfera, ya sea su descarga o la toma del agua, la presión va a ser cero para los cálculos de la ecuación de Bernoulli. Entonces planteamos la ecuación de Bernoulli con una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. No nos están dando datos de temperatura, entonces consideramos la densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces planteamos la ecuación de Bernoulli para el punto 1, sección 1, y para la sección 2. La ventaja que vamos a tener en esta ecuación, bueno, hacemos el mismo despeje que hacíamos en el caso anterior, pues lo que queremos saber es cuánto marca P1, es que la presión 2 es igual a 0, porque está abierto a la atmósfera. Y acá si reordenamos, como en el caso anterior, vamos a tener que la presión 1 va a estar dada por dos términos, un término que tiene en cuenta la diferencia de altura y el otro término la diferencia de velocidad. Fíjense como ahora estamos determinando P1, la diferencia de altura va a ser I2 menos I1, el cual va a ser un número positivo. Entonces, el otro dato que tenemos es el de flujo másico. No tenemos el caudal y no conocemos las velocidades, pero sí conocemos los diámetros. Así que si conocemos los diámetros, vamos a poder determinar el caudal. Y si determinamos el caudal, vamos a poder determinar la velocidad también. Entonces, flujo másico es 15 kilogramos por segundo. Según la definición de densidad, la vimos de que es masa dividido volumen. De acá podemos despejar la masa. La masa es igual a la densidad por volumen. Entonces, el flujo másico, si nosotros esta masa varía con respecto al tiempo y este otro término varía con respecto al tiempo, como la densidad es constante, la variación es la de volumen. La variación de volumen con respecto al tiempo es el caudal. Entonces, el flujo másico es igual a la densidad por el caudal, que es la relación que nos estaría faltando, porque nosotros conocemos cómo definimos la velocidad. La velocidad es en función del caudal. Entonces, si despejamos caudal de acá, vamos a ver que es el flujo másico dividido la densidad. Por otro lado, sabemos que por definición de caudal es la velocidad por el área transversal. Y nosotros vamos a conocer, podemos calcular el área porque conocemos los diámetros. Entonces, si unimos esta ecuación con esta otra anterior, las dos son caudales, vamos a tener que la velocidad por el área es igual al flujo másico dividido la densidad. Y si acá despejamos la velocidad, vamos a tener que la velocidad es el flujo másico por la densidad dividido el área. Tanto el flujo másico como el caudal, como la densidad, se van a mantener constantes. O sea que lo único que va a variar y me va a dar el valor de la velocidad para cada sección va a ser el área. Entonces calculemos las velocidades en función de los datos de área. Para eso necesitamos conocer el área. Aplicamos para la velocidad 1 el área 1 y para la velocidad 2 el área 2. Entonces, considerando que conocemos estos diámetros de 8 y de 5 centímetros, calculamos las áreas. El área 1 me da este valor y el área 2 me da este valor. Entonces, con esos dos valores podemos determinar las velocidades. B1 va a ser el flujo másico, que era de 15 kilogramos por segundo, dividido la densidad por el área 1. Esto nos da 3 metros por segundo a la velocidad 1. Hacemos lo mismo para la velocidad 2 y obtenemos que la velocidad 2 es de 7,5 metros por segundo. Entonces ahora tenemos las velocidades. Tenemos la diferencia de altura, sabemos cuánto es la densidad y tenemos las velocidades. Lo único que nos queda es reemplazar los valores para realizar el cálculo. Reemplazamos los valores, sabemos que la diferencia de altura es de 12 metros, las velocidades son 7,5 y 3 metros, realizamos los cálculos y nos queda una presión en el manómetro P1 de 141.225 pascales o aproximadamente 141,2 kilopascales. Fíjense que si conocemos flujo másico o caudal,
podemos determinar las velocidades siempre y cuando conozcamos el diámetro de la tubería, si la tubería tiene una sección transversal circular. Por otro lado, pasemos a un ejercicio similar a este, en el que medimos, sabemos cuánto es la presión y también tenemos una descarga a la atmósfera, digamos. La temperatura es de 25 grados, entonces tenemos que tener en cuenta que la densidad del agua a 25 grados es 997 kilogramos por metro cúbico y nos está pidiendo que calculemos las velocidades tanto en el punto A como en el punto B y el flujo volumétrico o caudal que hay en la cañería. Entonces, en primera instancia, planteemos la ecuación de Bernoulli para el punto A y para el punto B. Fijémonos que se puede anular. Podemos decir que en el punto A el I vale 0. Entonces en el punto B el I va a valer 3,65. Y podemos decir que la presión a la salida, como está abierta la atmósfera, va a valer 0. La presión en B. Entonces, considerando esos datos, el I es 0, quiere decir que todo este término queda igual a 0. La presión en el punto B es igual a 0. Esto queda igual a 0. Y de ahí vamos a poder despejar lo que estamos queriendo conocer, que son las velocidades en los puntos A y B. ¿Qué conocemos acá? La presión en A, 565 kilopascales. Conocemos la densidad, conocemos la aceleración de la gravedad. Sabemos que I de B es 3,65 metros. Ahora, lo que no conocemos son ninguna de las dos velocidades. Para simplificar un poco, vamos a dejar las velocidades sin otro término adicional. Para esto, vamos a multiplicar tanto numerador como denominador por 2 y vamos a dividir por la densidad de esta forma. Entonces, esto nos va a quedar de esta forma a la serie distributiva. 2 dividido la densidad por la presión y el término de la velocidad se va a poder simplificar, el 2 y la densidad, con lo cual nos va a quedar BA al cuadrado solo y lo mismo va a pasar del lado izquierdo. Entonces, la ecuación va a quedar un poco más simplificada y más sencilla de manejar de esta forma. 2 sobre la densidad por la presión en A más la velocidad de A al cuadrado es igual a 2 veces G por I de B por la velocidad de B al cuadrado. Y acá conocemos la presión de A, conocemos ρ, la densidad, conocemos G y conocemos I de B, la altura. Entonces, vamos a dejar en un miembro las dos velocidades y los otros datos que conocemos vamos a pasarlo al otro miembro. Y vamos a calcular esto que ya conocemos. Con lo cual vamos a tener esta diferencia de velocidad y este dato que podemos calcular. Reemplazamos los valores de la densidad, de la presión, de la aceleración de la gravedad y de la altura y obtenemos que la relación de B de B al cuadrado menos B de A al cuadrado es 1061 metros por segundo todo al cuadrado. Esa es la relación, una de las relaciones que vamos a manejar. De acá no conocemos ni B de B ni B de A. ¿Qué va a salir a rescatarnos? La ecuación de continuidad, que es la otra que vamos a utilizar para realizar el cálculo. La ecuación de continuidad dice que el área de A por la velocidad en A tiene que ser igual al área de B por la velocidad en B. Entonces la velocidad en B, si despejamos velocidad en B, va a ser área de A sobre área de B por B de A. Misma situación que teníamos en los ejercicios anteriores. Relación de las áreas. Esa relación de las áreas van a ser la relación de los diámetros. Esa relación de los diámetros, esos diámetros tienen que estar en las mismas unidades, 70 milímetros y 35 milímetros. Puedo simplificar milímetro con milímetro, 70 dividido 35 es 2, al cuadrado es 4. Entonces la otra ecuación es que la velocidad de B es 4 veces la velocidad de A. Y si la juntamos con la ecuación anterior, que era que la velocidad de B al cuadrado menos la velocidad de A al cuadrado era 1061, podemos
con estas dos ecuaciones, resolver el sistema. Podemos reemplazar directamente donde dice B de B, poner 4B de A, elevar al cuadrado y despejar B de A. La primera instancia, 4 al cuadrado es 16, 16 menos 1 es 15, y así vamos despejando B de A. Por último pasamos al cuadrado como raíz y el resultado es 8,4 metros por segundo. Si conocemos B de A, vamos a saber que B de B es 4 veces mayor. Entonces, usando esta fórmula, multiplicando por 4, nos da que la velocidad en B es de 33,6 metros por segundo. Con eso podemos obtener las dos velocidades, tanto en A como en B. Pero además nos piden el caudal. Para el caudal podemos utilizar cualquiera de las dos secciones, tanto la A como la B. Yo voy a usar la A. El caudal entonces va a ser el área de A por la velocidad en A. Para ello necesitamos determinar el área de la sección transversal en A, ya que velocidad en A tenemos determinada. Aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores y obtenemos que el área de A es aproximadamente 0,004 metros cuadrados. Acá ya está redondeado, este era 0,0038, yo redondeé a 4. Esto, una vez que reemplazamos este valor, lo multiplicamos por B de A, vamos a obtener el caudal. El caudal es de 0,034 metros cúbicos por segundo. Si consideramos que un metro cúbico son 1000 litros, como para tener una idea de qué volumen estamos manejando por segundo, vamos a ver que el volumen o el caudal, el volumen por segundo que se maneja es de 34 litros por segundo. Entonces con esto podemos determinar el volumen por segundo o el caudal que se está liberando a la atmósfera, que se está cargando en un tanque o que se está perdiendo, dependiendo. En este caso, si yo tengo un medidor de presión, seguramente esa cañería está llevando ese líquido hacia un tanque. En los fluidos reales no se van a comportar de forma ideal en cuanto a las pérdidas que tienen por fricción interna. Si bien sí se pueden decir que los fluidos, la mayoría son bastante incompresibles, no se pueden comprimir, sí va a haber una fricción interna que se va a llamar viscosidad, en la que se va a tener una pérdida de energía. Esa pérdida de energía, ya sea tanto en forma interna por la viscosidad, por la fuerza de fricción interna del fluido, como por la fricción que hay con la cañería, con la superficie que está en contacto con el fluido, va a representar una pérdida de energía, una pérdida de carga o un trabajo extra que va a tener que hacer la bomba para transportar ese fluido. Dentro de los fluidos vamos a tener distintos tipos de movimiento. La forma menos perjudicial, el tipo de flujo menos perjudicial, es el flujo laminar, donde el fluido se desplaza por capas, una capa por encima de la otra. Ese flujo laminar se da a velocidades bastante bajas. No solo la velocidad, depende de otros factores que ya vamos a ver. Y por encima de ciertos valores van a aparecer remolinos que van a generar turbulencia y van a aumentar la viscosidad. Entonces los fluidos reales van a tener pérdidas de carga, ya sea por la fricción interna del fluido como por la fricción con la superficie en contacto con el fluido. En un fluido real vamos a tener un perfil de velocidad muy distinto al que tenemos en un fluido real, que es un perfil plano, donde decimos, bueno, las velocidades en todas las partes del fluido es igual. En un fluido real vamos a tener un perfil de velocidades que va a ser parabólico, pero no una parábola de segundo orden, sino de cuarto orden. Y
las velocidades cerca de las paredes en contacto del fluido con la superficie de contacto va a ser prácticamente cero, y la velocidad máxima se va a estar dando en el eje transversal que tiene la cañería. Entonces vamos a tener la rapidez baja. No solo vamos a ver ahora que hay un número que se relaciona al flujo laminar y al flujo turbulento, que es el número de Reynolds, que es la relación que hay entre la densidad, la velocidad, una longitud característica y la viscosidad. La viscosidad dinámica del fluido. Entonces, fíjense que este número de Reynolds es un número adimensional, no tiene unidades y me indica si el flujo es laminar o si es turbulento o está en un periodo de transición. Entonces, para números Reynolds menores a 2100, vamos a decir que el flujo es laminar. Va a tener ciertas características, como que no va a haber mezcla entre distintas capas del fluido, y fíjense que por lo general la densidad permanece constante, la viscosidad es un dato. Si la longitud característica no varía, el que me va a variar realmente el número de Reynolds es la velocidad. Pero también depende de cuánto vale la densidad, cuánto vale la viscosidad. La viscosidad no es lo mismo tener un aceite con alta viscosidad que tener agua, por ejemplo. Entonces, depende de todo, pero el que se puede variar con aumentando, disminuyendo la presión es la velocidad, aumentando el trabajo que realizo para mover ese fluido. Entonces, si el Reynolds, número Reynolds, está entre 4000 y 2100, vamos a decir que tenemos un flujo de transición. Y cuando el número Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para determinar las pérdidas de carga que vamos a tener en el transporte de un fluido en la vida real, digamos, en la práctica. Para eso vamos a ver un ejercicio de aplicación. Supónganse que ustedes tienen una bomba necesitan seleccionar una bomba hidráulica para transportar agua dulce con un caudal de 1,5 litros, una densidad de agua de 1000 kg por metro cúbico y una viscosidad de 10 a la menos 3 pascales por segundo. Van a hacer la toma de un lago hasta un tanque de almacenamiento. Ambos están abiertos a la atmósfera. El sistema consta de una tubería de PVC con un diámetro interior de 1 pulgada. Una pulgada equivale a 2,54 centímetros. Y una longitud total de 50 metros. El recorrido además cuenta con 3 codos de 90 grados de radio estándar como accesorios. O sea, el radio estándar tiene para esa tubería de 1 pulgada. La toma de agua se realiza prácticamente al ras de la superficie del lago y la descarga se realiza a una altura de 15 metros sobre el nivel de la superficie del lago. Se pide que se determine la altura manométrica total que debe suministrar la bomba y la potencia hidráulica requerida, considerando que la eficiencia del equipo es del 60%. El WNU es de 0,6. Entonces esa es una situación real que ustedes se podrían encontrar. Por ejemplo, ustedes tienen una toma de agua en un arroyo, en un lago, en un tanque australiano, y tienen que tomar agua de ahí con una bomba y llevarlo a un tanque elevado para después realizar un sistema de riego, por ejemplo. Eso se puede dar en cualquiera de las dos carreras, tanto en ingeniería forestal como en agronómica. Entonces, para esto vamos a usar la ecuación de Bernoulli, pero le vamos a agregar algunos términos. Fíjense, la ecuación de Bernoulli, como veníamos ocupando hasta ahora, era para una situación ideal, en la que no se tenía pérdida por fricción o por la densidad, por la viscosidad. Nosotros vamos a agregar dos términos, uno que va a ser la densidad por G por la altura en B, que vendría a ser la presión que producida por la bomba, y el trabajo que va a realizar la bomba para poder
mover ese fluido, y vamos a tener una presión, una pérdida de presión, o un término que aparece del otro lado sumando de fricción, que responde a las pérdidas por la viscosidad y por el transporte del fluido a lo largo de esa cañería, 50 metros, y debido a los accesorios que hay en el sistema de transporte, en este caso los codos. Bueno, esos van a ser los dos términos que vamos a agregar a la ecuación para transformarla en un caso real, digamos. Además de eso, vamos a simplificar un poco la ecuación y vamos a ponerla en función de alturas, de longitudes, porque a nosotros nos está pidiendo la altura manométrica, o sea, un valor en metros. Entonces vamos a hacer lo siguiente: a esta ecuación la vamos a dividir por la densidad y por G a ambos lados de la ecuación. Entonces, si dividimos por la densidad y por G a ambos lados, nos va a quedar la presión, sí, dividido ρ por G, pero I1 va a quedar solo, un término, la altura 1 que va a dar en metro va a quedar sola, y nos va a quedar el término cinético como velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, y va a aparecer la altura manométrica, la altura de la bomba que necesita, la altura que necesita vencer la bomba para transportar el agua. Y por el otro lado vamos a tener también las pérdidas en metros, una HL minúscula, dividí por 2G esta HL mayúscula y la transformé en una HL minúscula, digamos, como para que me queden metros y no complicarme con densidad y aceleración de la gravedad. Entonces, una vez que tengo esta ecuación, vamos a ver lo siguiente. Tanto la toma de agua está en un lago, el lago está abierto a la atmósfera, entonces la presión 1 en el lago va a ser 0. El I1 también va a ser 0 porque se hace al ras. Estamos considerando como que ese es mi punto de partida, entonces también va a ser 0. P2 también va a ser 0 porque la descarga del agua va a estar dada abierta a la atmósfera. I1, como dije, va a ser 0, y vamos a considerar que la velocidad del agua en el lago es prácticamente 0, no se está moviendo, entonces también vamos a poder simplificar o cancelar ese término en nuestra ecuación. La ecuación nos queda una ecuación muchísimo más sencilla, en la que la altura que necesita realizar el trabajo que necesita realizar la bomba, la altura que va a tener que vencer, va a ser igual a la altura, la diferencia de altura, al término cinético relacionado a la velocidad 2, en el punto 2, y a las pérdidas accesorias, en los accesorios, ya sea en la cañería como en los codos que hay para digamos, cambiar la dirección del flujo. Entonces esta ecuación más sencilla nos va a permitir determinar el primer dato, que es HB, que es lo que nos están pidiendo. Para ello, ¿qué necesitamos conocer? Necesitamos conocer I, que sabemos cuánto vale, pues nos está diciendo la diferencia, nos está diciendo la altura que tenemos que elevar. B2 no sabemos cuánto vale, pero sí podemos determinar porque estamos conociendo, si ustedes se fijan un poquito, estamos conociendo el caudal, que es de 1,5 litros por segundo, y también conocemos el diámetro interior de la tubería. Entonces vamos a reemplazar, vamos a utilizar la definición de caudal para determinar la velocidad 2, y después vamos a utilizar algunas ecuaciones relacionadas al número de Reynolds para determinar estas pérdidas en los accesorios en la cañería, para, una vez que tengamos esto, poder reemplazar y calcular la altura que tiene que vencer, la altura real que tiene que vencer la bomba. Entonces, en primera instancia, bueno, ¿qué significa cada cosa de esa ecuación? Tenemos la carga de presión en la sección 1, la velocidad o la energía, la carga de velocidad que
está relacionada a la cinética, digamos, la altura, y tenemos la altura manométrica de la bomba, o sea, la energía que necesita la bomba inyectar al fluido para que el fluido se mueva. Por otro lado, en la parte 2 tenemos la carga de presión final, también la carga de cinética, digamos, la altura a la que hay que elevar, en este caso de 15 metros, y las pérdidas de las cargas totales, ya sea en la cañería como en los codos en nuestros casos. Vamos a tener que la energía inicial más la energía entregada por la bomba va a ser igual a la energía final más la energía gastada por fricción. Ese es el balance energético que tenemos en nuestro sistema. Entonces, volvemos a la ecuación simplificada en la que habíamos cancelado los términos y vamos a determinar B2. Para eso tenemos que determinar el área y el caudal, pasarlos a metros cúbicos por segundo. Una vez que conocemos el caudal y el área, podemos determinar la velocidad. Esta, una vez que reemplazamos los valores, nos da que es aproximadamente 2,94 metros por segundo. Bueno, ahora ya conocemos cuánto vale I, conocemos cuánto vale B2, nos está faltando determinar cuánto vale HL, que son las pérdidas por los elementos que conforman la cañería y la viscosidad, debido a la viscosidad del fluido. Entonces vamos a determinar el Reynolds en primera instancia para ver qué tipo de flujo tenemos. Reemplazamos los valores, conocemos la densidad, la velocidad, la longitud característica va a ser el diámetro y la viscosidad también es un dato. Esto nos da que el número de Reynolds es de 75.184. Eso nos indica que es un flujo turbulento, porque el Reynolds mayor a 4 es ya un flujo turbulento. Y como la tubería es de PVC, la rugosidad es muy baja, aproximadamente 0,0015 milímetros, podemos utilizar la ecuación de Blasius para determinar el factor de fricción. Esta ecuación, una ecuación empírica que nos relaciona factor de fricción con el número de Reynolds, reemplazamos los valores y obtenemos el factor de fricción. Con el factor de fricción vamos a poder determinar la pérdida que vamos a tener por fricción utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, con esta ecuación vamos a poder determinar la pérdida por fricción de los 50 metros de cañería. Reemplazamos los valores, coeficiente de fricción por la longitud de la cañería dividido el diámetro por el término cinético. Esto nos dice o nos da como resultado que es 16,92 metros. Además de los 15 metros que tiene que levantar el agua a la bomba, tiene que además de levantar 16,92 metros, ejercer trabajo para levantar como si fueran 16,92 metros más debido a la pérdida por fricción en los 50 metros de cañería. Por otro lado, podemos decir que para determinar también tenemos accesorios, así que necesitamos determinar cuánta pérdida tenemos en los accesorios. Para eso vamos a utilizar coeficiente de pérdida. Esos coeficientes de pérdida están tabulados por lo general en las tablas. Para un codo, para una T, tienen ciertos valores. Vamos a considerar que tenemos una entrada y 3 codos. El valor de K para un codo es de 0,9, vamos a tener 3, el resultado es 2,7 y la entrada a la tubería es de 0,5. Esos son valores tabulados, así que cuando necesitamos vamos y nos fijamos para una cañería de tantas pulgadas o de tantos centímetros de diámetro interno, tantos milímetros, eso puede variar, cuáles son las pérdidas que tenemos o los coeficientes de pérdida que tenemos para los diferentes accesorios que componen el sistema de transporte del fluido. La sumatoria de estos valores de K nos da 3,2 y para poder determinar la pérdida vamos a utilizar la sumatoria de esos valores de carga por el término de cinemático, lo cual nos da
1,44 metros. Quiere decir que esos accesorios implican que se necesitaría hacer 1,44 metros más de fuerza, o sea, elevar el agua 1,44 metros más, equivaldría a eso. Entonces, la pérdida total que se tiene en la cañería es la suma de las pérdidas, la de los accesorios y la de la cañería en sí. Se tiene que es de 18,36 metros. O sea, nosotros vamos a tener, además de la altura manométrica que tiene que realizar la bomba para elevar el agua a esos 15 metros, vamos a necesitar también un extra 18,36 metros debido a las pérdidas por fricción. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos reemplazar los valores en la ecuación. Conocemos la altura I2, que es 15 metros, el término cinético, reemplazamos los valores y calculamos, y por último, las pérdidas por el sistema de transporte de agua. Fíjense que las pérdidas son grandes en este sistema. El resultado, la bomba necesita realizar una altura, o necesita tener una altura manométrica de 33,81 metros, por lo menos, para poder elevar el agua a esos 15 metros. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos determinar cuál es la potencia. La potencia va a estar dada por la potencia hidráulica, por la densidad, por la aceleración de la gravedad, por el caudal, por la altura manométrica de la bomba. Entonces, reemplazamos los valores y la potencia hidráulica tiene que ser de 497,5 watts. En el caso de que la bomba transfiera todo su trabajo y no hubiese pérdida en la bomba, ya tuviera un rendimiento del 100%. En este caso, el rendimiento que nosotros sabemos que vamos a tener en la bomba es de 0,6%, de 60% de 0,6. Quiere decir que el rendimiento del motor, el rendimiento real, va a ser de 829 watts. Para realizar la compra, por lo general vamos a pedir la bomba en HP. Sabemos que un HP es 745,7 watts. Entonces vamos a pasar esos 829 watts a HP. Lo que nos da que la potencia del motor tiene que ser de 1,11 HP. Y no vamos a encontrar una bomba de 1,11. Vamos a encontrar una bomba de 1 HP o de 1,5 HP. Entonces vamos a tener que seleccionar la de 1,5 HP para asegurar que se pueda cumplir con el flujo que necesitamos. Bueno, esto sería más que nada un caso de aplicación real, como para que tengan, igual hicimos algunas simplificaciones, pero me está dando una situación más real que si consideramos solamente la ecuación de Bernoulli. Espero que esto les sea útil en algún momento y nos estamos viendo en el próximo video.